Hola alumnos, voy a explicarles cómo resolver el problema número 14 de la guía número 1 de cinemática de la partícula. El problema dice así: una pelota de baloncesto se lanza con una rapidez de 12,5 metros por segundo según un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. A. Determinar la distancia desde la cual se lanza para poder hacer el enceste. B. ¿Con qué rapidez pasa la pelota a través del aro? C. ¿En qué punto de la trayectoria la pelota tiene la misma rapidez que cuando se encesta? D. Dar la ecuación cartesiana de la velocidad para estos dos puntos. Despreciar el tamaño de la pelota en los cálculos. Lo primero que tengo que hacer, como en todo problema de física, es hacer un dibujo esquemático que me permite interpretar el enunciado y colocar los datos sobre él. Como vemos, acá tenemos una persona que tiene una pelota inicialmente a 1,5 metros del suelo, tiene que encestar esa pelota en un aro que está a 3 metros de altura y a una distancia d de la persona. La velocidad inicial con la cual parte la pelota es 12,5 metros por segundo, el ángulo 30 grados, y yo podría dibujar un sistema de referencia en donde tenemos el eje Y sobre el que pasa por la pelota y donde indica el 0 en el piso, y el eje X también comienza donde empieza la pelota, termina obviamente el eje X en el infinito, pero a una distancia D está el aro. Bien, después de colocar los datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir la ecuación para el tiro parabólico. Bien, nosotros de teoría sabemos que el movimiento parabólico o el tiro parabólico es un movimiento muy complejo matemáticamente, por lo tanto, para simplificarlo, dividimos el movimiento en un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. En el eje X tengo un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, de velocidad constante porque la aceleración es cero. Por lo tanto, las ecuaciones de cinemática me quedan de esta forma. Posición final en x es igual a posición inicial en x más la velocidad inicial en x por el tiempo. Y la velocidad, como la aceleración dijimos que es cero, me queda que velocidad final es igual a la velocidad inicial en x. Bien, y el movimiento en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, que hay una aceleración. Esa aceleración es la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo y por lo tanto es negativa, y por ese motivo las ecuaciones de la cinemática quedan de la siguiente manera: posición final en Y igual a posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, y la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien, cualquier incógnita se puede encontrar aplicando estas ecuaciones de la cinemática. Por lo tanto, ahora sí podemos pasar a resolver el problema. El punto A nos pide que encontremos el valor de D, es decir, la distancia que hay entre la pelota inicialmente y el aro, como se indica acá en el dibujo. Bien, para poder encontrar D, yo tendría que aplicar esta ecuación de la cinemática que me dice posición final en x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Si reemplazo los datos del enunciado en esa ecuación, comprobamos que la posición final es d. Para encontrar d, entonces debería tener estos datos. Veamos si los tengo. x0, es decir, la posición inicial de la pelota según x, lo tengo porque según el sistema de referencia es 0 y se indicó acá en los datos. Entonces ese dato lo tengo. La velocidad inicial en x no la tengo, pero la puedo encontrar aplicando trigonometría en este triángulo rectángulo, porque tengo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y tengo el ángulo. Por lo tanto puedo sacar el valor de cada uno de los catetos, y el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que le lleva a la pelota a pasar de la posición inicial a la posición final, no lo tengo. Por lo tanto tengo que recurrir a alguna de estas dos ecuaciones para encontrar el valor del tiempo. Veamos cuál aplicamos. Si queremos encontrarlo con la ecuación de abajo, no puedo, porque tengo una ecuación con dos incógnitas, porque además del tiempo como incógnita, tengo como incógnita la velocidad final. Por lo tanto, si voy a la ecuación de arriba,
veo que sí puedo aplicarlo acá porque la única incógnita que tengo es el tiempo. Porque la posición final en I sí la tengo, que es la altura del aro. La posición inicial en I la tengo, que es la altura de la pelota. La velocidad inicial en I no la tengo, pero aplicando trigonometría al triángulo rectángulo la obtengo. Y el valor de G, que es la aceleración de la gravedad, dijimos que la tengo y es 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, de esta ecuación tengo que despejar el tiempo. Si coloco los datos del enunciado sobre esta ecuación, me queda esta ecuación que tenemos acá, h mayúscula igual a h minúscula, más la velocidad inicial en I por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Bien, en la siguiente ecuación que hice, ese h que está de este lado de la igualdad, lo pasé restando al otro lado de la igualdad para que quede la ecuación igualada a 0, y reemplacé el valor de b0i por su equivalente. Para eso hay que aplicar primero trigonometría, como dijimos antes. Si aplico trigonometría a este triángulo rectángulo, puedo obtener el valor de b0x y b0y. Si aplico el seno de alfa, me queda cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, b0y sobre b0. Como quiero encontrar el valor de b0y, ese b0 que está dividiendo lo paso al otro miembro multiplicando y me queda esa ecuación. Y si quiero encontrar el valor de b0x, aplico el coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, como se ve acá, y como quiero encontrar b0x, ese b0 que está dividiendo lo paso multiplicando y me queda esta expresión. Por lo tanto, ya teniendo el valor de b0y, lo reemplazo acá y me queda esa ecuación. Como veo, una ecuación cuadrática igualada a 0. Por lo tanto, puedo obtener las raíces, que van a ser dos tiempos, el tiempo t1 y el tiempo t2. Ahora, ¿cuál de los dos es el tiempo de vuelo que necesito? Bueno, si yo reemplazo ese tiempo t1 en esa ecuación o ese tiempo t2 en esa ecuación, para los dos tiempos me da el mismo valor de h, es decir, la misma altura de la pelota. Es decir que en la trayectoria de la pelota hay dos puntos que tienen la misma altura. Obviamente que al primer punto, en este caso indicado como P1, de la misma altura, se llega en el tiempo T2, en este caso 0,32 segundos, y al punto más lejano de la misma altura se llega en un tiempo mayor, que es 0,95. Por lo tanto, T1 igual a 0,95 segundos es el tiempo de vuelo que estamos buscando. Una vez encontrado el tiempo de vuelo y el valor de la velocidad inicial según x que nos estaba faltando, aplico nuevamente esa ecuación con los datos del enunciado y me queda esa ecuación que está ahí. Como dijimos, b0x lo encontré acá y era b0 por el coseno de alfa, lo reemplazo acá y aplico la calculadora y me queda que esa distancia d es igual a 10,28 metros. Después el punto B, que me pide que encuentre la velocidad final de la pelota, es decir, cuando llega al aro. Bien, la velocidad final. Para encontrar la velocidad final debería encontrar primero la velocidad final en x, luego la velocidad final en y, y aplicando Pitágoras obtendría el módulo o la rapidez de esa velocidad final. Bien, como dijimos al principio, el movimiento en el eje X tiene velocidad constante, es decir, que la velocidad final y la velocidad inicial según X es la misma, como indico acá. Por lo tanto, ese valor ya lo tengo. El que tengo que encontrar es el valor de la velocidad final según Y. Para eso aplico esta ecuación que está acá con los datos del enunciado. Me queda velocidad final en Y igual a B0I menos G por T. St es el tiempo de vuelo, es decir, el valor de T1. ¿Tengo B0i? Sí, lo tengo, es B0 por el seno de alfa, por lo tanto lo reemplazo acá. Tengo G, sí lo tengo, y T1 también, por lo tanto reemplazo y me queda que la velocidad final en I es menos 3,06 metros por segundo. Como vemos, está bien que sea negativo porque ese vector apunta hacia abajo. Entonces ahora, teniendo
ese cateto de este triángulo rectángulo, aplico Pitágoras, que me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Utilizo la calculadora y me queda que la rapidez final o el módulo de la velocidad final es 11,25 metros por segundo. El punto C, ¿qué me pide? Me pide encontrar el punto P1. En palabras del enunciado es en qué punto de la trayectoria la pelota tiene la misma rapidez que cuando se encesta. Bueno, de teoría nosotros sabemos que dos puntos de la trayectoria que tienen la misma altura tienen la misma rapidez. Tienen distinta velocidad porque estos dos vectores tienen distinta dirección y sentido, pero tienen el mismo módulo, por lo tanto esos dos vectores tienen la misma rapidez. Bien, ese punto de la trayectoria nosotros lo llamamos P1. Veamos qué componentes tiene P1, qué componente en X y qué componente en Y tiene ese punto. Bien, para encontrar la componente en X, como indico acá en el dibujo, yo lo que necesito es encontrar el valor de x1, que es la distancia que hay desde la posición inicial de la pelota a el punto P1. ¿Cómo lo encuentro? Utilizo esa ecuación de la cinemática y le reemplazo los datos del enunciado. Como veo, dijimos x1 es igual a la posición inicial, que ya sabemos que es 0, más b0x por t. b0x ya lo tenemos, que como vemos acá es b0 por el coseno de alfa, y ese t es el tiempo que le lleva a la pelota a pasar desde las manos del basquetbolista al punto P1, que ya lo encontramos y era el tiempo t2 igual a 0,32 segundos. Por lo tanto, reemplazo, pongo t2 acá, utilizo la calculadora y me queda que x1 es igual a 3,46 metros. Y el valor de y de ese punto ya lo tengo también porque, como vemos, está a la misma altura que el aro, que son 3 metros. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto son 3,46 metros según x y 3 metros según y. Y por último, nos pide encontrar la ecuación cartesiana de la velocidad para estos dos puntos. La ecuación cartesiana. La ecuación cartesiana es escribir el valor de la velocidad como vector, tanto la velocidad v1 como la velocidad v las tengo que escribir de forma cartesiana, es decir, utilizando los versores y j. Bien, ¿qué nos está faltando a nosotros para poder escribir la ecuación cartesiana de la velocidad? Nos está faltando escribir o expresar en números el valor de la velocidad final o de la velocidad según x. Recordemos que la velocidad es constante según x, por lo tanto la velocidad final es igual a la inicial e igual a cualquier velocidad según x de cualquier punto de la trayectoria. Por lo tanto, reemplazamos acá, sabemos que es b0 por el coseno de alfa, entonces me da 10,83 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad, el vector velocidad se escribe de la siguiente manera: la velocidad según x por y más la velocidad según y por el versor j. ¿Cómo se indica acá? La velocidad en el punto 1 según x es 10,83 metros por segundo por el versor y más la velocidad según y en el punto 1, que es, ya la calculamos anteriormente, y es 3,6 metros por segundo, por el versor j. Y como dijimos, este vector tiene el mismo módulo que este vector. Por lo tanto, la diferencia que hay entre las componentes de los dos vectores es el signo del vector según y. En este caso, ese vector es positivo
pero del mismo valor que este vector que es negativo. Por lo tanto, si escribo la velocidad final en coordenadas cartesianas va a ser 10,83 metros por segundo por el versor Y menos 3,06 metros por segundo por el versor J. Como vemos, la diferencia que hay, como dijimos, entre las dos velocidades es únicamente en el signo de la velocidad según Y.